engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Gracias, Dios, porque eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos, Dios, en este lugar. Padre, esta mañana dame palabra de sabiduría, palabra de ciencia, Dios, y que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos, Señor, a recibir tu palabra con amor. Gracias, Dios eterno. Amén. Aleluya. Miren, hermanos, hay veces que nosotros pensamos que todos son hijos de Dios, pero no es así. No es lo que me dice la palabra del Señor. Ay, sí, que Dios es Dios de todos. Y muchos dicen, yo creo en Dios. Y está bien. Pero, ¿qué nos dice la palabra aquí? Mas a todos los que le recibieron. Y yo sé que muchos de nosotros aquí hemos hecho la oración de fe, ¿cierto? En donde confesamos con nuestra boca que recibimos al Señor como nuestro Salvador. Pero hermano, una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo, y otra cosa es que nuestra vida refleje verdaderamente que esa confesión es real. Porque otra parte de la palabra dice que muchos del labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es bueno que nosotros nos examinemos esta mañana a nosotros mismos y nos preguntemos si verdaderamente hemos creído al Señor y hemos recibido esa palabra. Porque eso va a determinar, amados hermanos, que nosotros podamos gozar del beneficio de ser hijos de Dios. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Y qué es recibir? Es tomar algo que se le da. Cuando nosotros le recibimos, le decimos al Señor, te tomo como Padre. Porque en otro texto que vamos a leer ahora dice que Él nos toma como hijos. Entonces nosotros tomamos esa responsabilidad. Aleluya. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, de ser hijos de Dios. Y qué interesante es que cuando uno viene a la iglesia, uno comienza a creer, uno dice, yo soy hijo de Dios. Pero con hijos, los hijos sabemos que así como tenemos el amor de nuestros padres, también tenemos responsabilidades a la hora de vivir y de convivir. Porque si no, hay problema. ¿Ah, mamá? Aleluya. Dice, a todos los que le recibieron. Y otra cosa dice, a los que creen en su nombre. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree, hermana? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué estás creyendo? Aleluya. Que Él es nuestro Dios, dice, a los que creen en su nombre, en que Cristo vino a esta tierra y te dio esa salvación, Él resucitó y te dio esa vida eterna, en que Él es el Hijo de Dios, porque todo es a través de Cristo. No cualquiera puede ser llamado hijo de Dios, lo que quiere decir que usted y yo somos privilegiados. Nosotros tenemos un lugar especial en esta tierra, porque no a todos se les llama hijo de Dios y no todos reciben ese regalo maravilloso de ser hijos de Dios. Aleluya. Pero como hijos de Dios es necesario que nosotros tengamos la identidad de hijos, porque a veces, y lo veo mucho entre algunos hermanos, entre otras congregaciones, se ve mucho que aún viniendo a una iglesia, que aún diciendo que somos hijos de Dios, muchas veces en nuestra vida se muestra temor ante situaciones. Muchas veces cuando tengo un compañero o una compañera que practica cosas que no le agradan a Dios, llámese brujería, santería, lo que sea, nos asustamos. Ay, no, es que
con ella hay que tener cuidado porque ella es bruja. Ella le practica sus cosas a sus santos. ¿Y qué hace muchos hermanos? Están nerviosos y tiemblan. ¿Qué pasa, pueblo? Tú eres hijo de Dios. Cuando tú te mueves en un lugar y este tipo de personas está, ellos tienen que temblar. Por eso es necesario que tú como su pueblo y como su iglesia tomes tu lugar. Porque eres hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesucristo se amedrentaba cuando venía el diablo a tentarlo? Él no se amedrentaba. Y miren que el diablo fue tan osado que él, en el tiempo de búsqueda de su padre, allá donde él estaba buscándolo, se le apareció y lo vino a tentar y le vino a ofrecer. Pero Jesús no temió. Jesús de una vez lo detuvo. ¿Y qué le dijo Jesús? Que en estos días lo compartí en los grupos. Escrito está. Porque el diablo tiembla cuando usted le saca la palabra de Dios. Entonces pregunto yo, ¿por qué en alguna situación usted tiembla, hermano? Yo siempre le digo a mi mamá, cuando lloro yo soy muy radical. Tranquilo, Duenis, no voy a pelear, Duenis. Pero hermano, nosotros tenemos que ser radicales. Miren, cuando Saúl estaba siendo rey, Dios le dio una orden a Saúl que destruyera a los enemigos. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl quiso ser más bueno que Dios y quiso venir a perdonarlos. ¿Y qué pasó? Que esos enemigos, después de eso, destruyeron. Al enemigo no hay que tenerle contemplación, hermanos. Al enemigo nosotros nos paramos firmes como hijos de Dios y se le da una palabra y se destruye la obra del enemigo que viene contra la iglesia. Es necesario que la iglesia tome su lugar. Qué bonito es decir que nosotros somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios, pero tienes que estar convencido de qué representa eso. ¿Qué representa que eres hijo de Dios? No es solo que recibiste a Cristo, vienen muchas otras cosas, hermanos. Seguimos leyendo, dice, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y esa palabra potestad, yo la buscaba y dice que se define como autoridad, aleluya, dominio, poder, facultad que se tiene sobre algo. Se puede definir sobre muchas cosas. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte de la palabra que dice, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, se nos entrega un paquete tremendo a nosotros. Se les entregan esas armas espirituales, hermano, porque nuestra lucha no es contra la vecina, no es contra el hijo, no es contra la mamá, no es contra el papá. Nuestra lucha es contra los principados, potestades. Nuestra lucha es espiritual. Que ellos sean utilizados por el enemigo es otra cosa, pero quien está detrás de ellos, que quieren hacernos frente a nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber que nuestra lucha es espiritual. Porque a veces cogemos rabia con la gente. Ore, hermano, ore. Párese en la brecha. No son ellos, es el enemigo que no lo quiere ver a usted tranquilo. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Dice la palabra que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Él lo quiere destruir, sí, lo quiere molestar, lo quiere fastidiar, no lo quiere ver contento. Pues, como usted es hijo de Dios, usted tiene que comenzar a utilizar todo lo que Dios le ha dado. Y miren algo interesante en este versículo 13.
Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hecho de que usted haya nacido, hermano, no fue un error de su mamá y su papá. Sea la circunstancia que haya sido, dice que usted está aquí porque usted fue engendrado de la voluntad de Dios. Aleluya. Y lo digo porque muchos en alguna ocasión se han sentido menos, se han sentido mal por ciertas situaciones, hermano. Yo le puedo decir esta mañana, como dice la palabra, que ustedes no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Aleluya. Esa palabra quebranta y rompe muchas cosas en la vida de muchos. Amén. Porque Dios quiso que usted estuviera aquí para mostrarle su gloria. Para mostrarle, hermanos, que Él tiene gran galardón para nosotros. Miren lo que dice Gálatas 3:26. Aleluya, dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso somos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y el Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Maravilloso es nuestro Dios. Hermano, dice que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces, Jesucristo es nuestro modelo a seguir como hijos. A veces queremos imitar a personas. Imite a Cristo, ve a Cristo. A veces queremos ser como los que vemos en internet. Imitemos a Cristo. ¿Qué hacía Cristo como hijo? Cristo buscaba del Señor. Cristo subía al monte y oraba. Y no es que usted se va a ir a una montaña, hermano. El monte es el lugar secreto en donde usted ora. Ese es su monte. ¿En qué parte de su casa es? No lo sé. Pero en ese lugar donde usted cree esa comunión, ese es el monte para con Dios. En donde usted debe entrar y tener intimidad como hijo de Dios. Jesús lo hacía. Y eso que Jesús conocía al Padre. Ahora nosotros que en muchas ocasiones no conocemos bien a Dios, ese tiempo de intimidad con Dios es para conocer a nuestro Padre. Porque, hermano, ¿qué hijo no conoce a su padre? Para yo saber y decir que soy hija de Dios, yo tengo que conocer a mi padre. Si yo digo que yo soy hija de Antonio Prado, es porque yo conozco a mi papá. Yo sé que a mi papá le encanta el café negro, sin azúcar. Miren, detalles, hermano. Detalles. Yo sé que a mi papá le gusta a mi mamá. Aleluya. Aleluya. Yo sé que a mi papá le gusta que su ropa esté limpia en su gaveta, que su ropa esté planchada, que cuando él llega, él pueda a las 5 de la tarde comer, que su cena esté lista, que en su comida le tengamos ensaladas. Eso yo lo sé porque yo conozco a mi papá. ¿Qué cosas sabes tú del Señor? ¿Qué tanto conoces a Dios? Si eres su hijo, tienes que conocerlo. Al Señor, ¿qué le gusta? Que nosotros hagamos su voluntad, que le obedezcamos, hermanos, que lo busquemos en intimidad, que tengamos comunión, que lo adoremos, que lo exaltemos. Eso le gusta a Dios. A Dios no le gusta que andemos con murmuraciones. A Dios no le gusta, hermano, que usted esté hablando de otros sin saber qué fue lo que pasó. Si usted escucha algo de su hermano, ore. Ore. Usted no tiene otra tarea. Ore. Amén.
Nosotros debemos, dice la palabra, que orar por todo debemos orar. Entonces nosotros nos toca conocer a nuestro Dios, porque cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, vamos conociendo la autoridad y el poder que se nos ha sido dado. Pero si no conozco a Dios, estoy así, ¿ves? Como me dijo un compañero en estos días, en la escuela estaban haciendo una protesta. No nos han entregado los estacionamientos, pero se querían ingresar los carros y querían hacer esa protesta, pues. Pero yo, espiritualmente, pude entender que habían otras intenciones allí. Y yo no quise participar. Yo siempre voy al pie, pero en esta ocasión yo no quise participar. Y me dice un compañero, yo estaba en el balcón viendo todo, grabando. Me dice un compañero desde la puerta, el portón grande de la escuela, me hace así. Y me grita, ¿qué pasó, profesora? Le tiemblan las piernas. Ay, hermano. Usted no sabe cómo esta muchacha se puso. Yo atrevido. ¿Que me tiemblan qué? A mí no me tiemblan las piernas ni con el enemigo. Voy a temblarme la pierna por no sacar mi carro. ¿Qué es lo que le pasa a él? Pero hermano, como Dios es Dios y está trabajando en mí, yo nada más lo miré, yo, respéteme, y ya no le dije más nada. Para paz de Dueni. Mentira, Dueni. Hermano, es importante que nosotros tomemos nuestro lugar, amén. Cuando nosotros tomamos nuestro lugar, nosotros vamos a poder conocer, como dije hace un momento, el ser hijos de Dios. Cuando la iglesia sabe a quién recibió y de quién es hijo, hermanos, la iglesia va a entender que el Señor te ama y que el Señor tiene cuidado de ti. Miren, yo sé que mi papá me ama, yo lo sé, porque Él me lo demuestra. ¿Cuánto más nuestro Dios, que día a día te levanta, que tú puedes ver su misericordia? Cuánto más Él te muestra de mil y una maneras, pero tú tienes que abrir los ojos y ser entendido que cada bendición y cada cosa que pasa en tu vida es porque Él te ama. Amén. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios, tú sabes que eres importante para Dios y que Dios piensa en ti. Miren, hay un texto que dice en Jeremías 29:11. Este texto fue el primer texto que le leí yo a mis estudiantes este año, porque es importante que sepamos cuál es el beneficio de ser hijos de Dios. Y en Jeremías 29:11 dice así la palabra, el Señor hablando: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y miren lo que dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como hijos de Dios, hermanos, dice la palabra que Dios piensa en nosotros. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido solos? ¿Se han sentido tristes? ¿Se han sentido derrotados? Y qué hermoso es escuchar esta palabra que dice que Él piensa bien. Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, no pensamientos de problema. El Dios Todopoderoso piensa en ti y está atento a ti. Pese a las pruebas que estés pasando, Dios está atento. Pero miren, algo importante que dice este texto. Nos toca hacer nuestra parte. Dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Hay una comunión allí. Hay un tiempo de intimidad allí. Hay un tiempo separado para Dios allí. Por lo que viene el otro, dice: y yo os oiré. Cuando tomas ese tiempo para Dios, en vez de estar en internet todo el día y buscas del Señor, Dios, y buscas y oras, Dios te va a oír.
Y dice, me buscaréis y me hallaréis. Él se va a dejar encontrar, aleluya. Él se va a dejar encontrar, Él no se va a esconder cuando tú lo buscas. Tú estás buscándolo y el Señor te dice, aquí estoy, aleluya. ¡Qué tremendo! Pero cuando lo buscamos de todo nuestro corazón, hermanos, cuando lo buscamos, conocemos quién es nuestro Padre y cómo se muestra con nosotros. Sabemos que le gusta y que no. Aleluya. Y miren, Cristo, como les decía antes, es nuestro modelo a seguir. Miren lo que dice Colosenses 1:15. Dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito. Y miren lo que dice 2 Corintios 6:18. Y yo busqué varios textos, hermanos, que nos dicen a nosotros que somos hijos de Dios para que podamos entender, internalizar en nosotros la bendición de ser hijos. Y este texto de Corintios es hermoso, dice: y yo seré para vosotros Padre. Qué lindo. Aunque usted no tenga a su Padre aquí, Dios es nuestro Padre. Y dice la palabra: y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Él no los está diciendo, yo voy a ser para ustedes padre. El Padre es el que suple, hermano. Usted no tiene que estarse preocupando. Usted trabaje, haga su esfuerzo, porque tampoco es que Dios va a sustentar vagos. Si tú te esfuerzas, Dios va a estar contigo. Amén. Si tú haces lo que tienes que hacer, Dios te va a sustentar. Pero si usted no hace nada y se queda allí, ahí estamos en problemas. Aleluya. Hermano, usted no es cualquiera, párese firme, tome su lugar. Bendito es nuestro Dios. Vamos a Romanos 8, porque quiero mostrar la bendición que es ser hijos de Dios, que tenemos como hijos de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, bendito Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Ahí hay comunión. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Miren cuando hay temor, cuando estamos en esclavitud, cuando no sabemos que somos los hijos de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El propio Espíritu de Dios que está en usted le convence a su espíritu que usted es un hijo de Dios. Entonces, de hoy en adelante usted no puede decir que usted está solo, que usted tiene miedo. Se levanta alguien contra usted, se levanta alguien en la comunidad que viene en oposición a lo que dice el Señor, usted levántese, no a pelear con él, a orar y a derribar fortalezas, hermanos, porque nosotros hemos sido llamados a decretar esa palabra para que esas cosas sean destruidas. Y yo menciono esto porque lo he visto muchas veces, hermano, cuando usted pondera mucho la obra del enemigo, ¿qué está pasando con la obra del Señor? ¿A quién usted está exaltando cuando habla de, ay, que hay esto, que hay otro, el otro? Está exaltando al enemigo, no está exaltando a Dios. Y dice la palabra que más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces no debemos tener temor de nada, porque el Señor tiene cuidado de ti.
Y decía aquí el texto que somos herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Y en antes decía que nosotros éramos hijos de Dios por Cristo. Porque Cristo, hermanos, Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Es lo que dice el texto en Juan 3:16. Pero cuando el Señor nos adoptó, amén, el Señor nos adoptó como hijos, nos recibió como hijos, ya Cristo no es el unigénito. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Lo que quiere decir que ese es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito nuestro. Por eso es que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Porque Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro modelo a seguir como hijos de Dios. ¿Y qué hizo Cristo, hermano? Cristo venció. Cristo no se atemorizó. Como hombre sufrió. Y pidió que por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque en su humanidad era tanto y tan fuerte lo que él estaba pasando en ese momento, que él exclamó eso. Pero Cristo venció, aleluya. Cristo recibió toda la bendición de ser hijo de Dios. Y con Cristo nosotros, porque somos coherederos con Cristo de la bendición de Dios por ser hijos de Dios. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Y miren, hermano, cuando nosotros creemos en Jesucristo, quiero que busquen este texto en Juan 17, porque es una gran bendición el que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios. Aleluya. Iglesia, eres hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Miren lo que dice aquí Juan 17, 20 al 22. Dice la palabra. Hablando Jesús estaba hablando en ese pasaje. Dice: mas no ruego solamente por estos, con los que estaban él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Voy a detenerme allí, pero voy a seguir leyendo. Jesús está orando por usted. Jesús está orando por mí y por usted. Aleluya. Es hermoso que ese hermano está orando por nosotros, aún en esa condición de unigénito. Todavía dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Dios nos llamó a ser uno. Dios nos llamó a trabajar en unidad, hermano. La iglesia tiene que unirse, porque es la única manera en que la iglesia va a crecer. Es la única manera en que la iglesia se va a fortalecer, cuando todos vamos acorpando la visión a la que Dios nos ha llamado como iglesia. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea nosotros, sean uno en nosotros. Cristo quiere que estemos todos juntos, aleluya, en Dios. Dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y miren el 22, dice: la gloria que me diste, yo les he dado. El Señor Jesús te da de su gloria también por ser hijo de Dios. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Hermano, entienda que usted no es cualquiera. Mire lo que está compartiendo Cristo, para que seamos uno en el Señor. Su gloria. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Wow, tenemos que ser entendidos de esta palabra. Y no es que ahora usted va a estar caminando. No. Sino que se ejecuta
ejecute la obra del Señor, que usted ejecute y ponga en práctica lo que Dios le ha dado, sus dones, hermanos, que ejecute aquí y fuera de aquí los dones que el Señor le ha dado, que ejecute el ministerio que Dios le ha dado. Amén. No bajes la cabeza. No bajes la cabeza, hermano. No te entristezcas. Que no haya en tu corazón tristeza. Y si hay, hermano, deséchala, sácala. Miren, esto yo lo he mencionado muchas veces aquí. Algunos los han escuchado y otros no. Pero en una ocasión me pasó algo con unos amigos, con unos supuestos amigos. Y eso me entristeció tanto mi corazón que el domingo ese yo vine aquí a la iglesia y yo reía, todo el mundo me saludaba y yo estaba reída. Pero el Señor sabía que yo estaba triste y yo no le dije nada a nadie. Y a la última hora que estábamos orando, llega una hermana y me dice el Señor que por qué has venido triste a su casa. Hermano, yo quedé llorando como una niña. Porque yo no, con mi cara, yo no demostraba que yo estaba triste. Yo tenía una sonrisa en mi rostro y todo el que me saludaba, bendiciones, Dios te bendiga. Pero mi corazón estaba triste. Y aunque nadie se dio cuenta, mi padre, aleluya. Mi padre se dio cuenta de cómo estaba yo internamente, porque el padre conoce a su hijo. Cuando yo estoy triste o me está pasando algo, mi mamá lo sabe. Yo no sé qué gesto hago, qué acción hago, porque yo no lo sé. Pero ella sabe que algo me está pasando. Y mi mamá dice, ¿qué pasa? Y se me sienta en la cama, ¿qué pasó? Seria, con esa cara seria que pone mi mamá de esa autoridad que Dios le ha dado, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y ella se me sienta en la cama y me dice, ¿qué pasa? Dime. Y yo a veces no le quiero decir nada. Dime, Maylene, ya que voy a decir. No, está pasando esto y esto y ya. Entonces ella me habla y me dice lo que tenga que decirme. Pero si mi mamá, en su humanidad de hombre, me conoce, ¿cuánto más nuestro Padre? Dios te conoce porque Dios es tu Padre. Y cuando estás caído, Dios viene y te levanta. Cuando estás caído, Dios viene y te restaura, porque Él es tu Padre. Aleluya. Por eso no debes bajar tu cabeza. Por eso no debes estar triste, hermano. Tienes que saber quién eres. Eres un hijo de Dios. Y a tu mente no deben venir pensamientos de derrota, sino de victoria, porque Dios te ha llamado a victoria. Amén. Aleluya. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender que así como tenemos beneficios de hijo y tenemos ese cuidado, porque dígame usted, ¿qué padre o qué madre va a tirar a su hijo a la calle a que un carro lo agarre? Si no, mira, está yo no tengo hijos, pero cuando yo veo un niño por ahí, oye, y yo voy regañando, yo me vuelvo mamá en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para que seamos cuidadores, que nos cuidemos los unos a los otros. ¿Cuánto más nuestro Padre? Pero así como nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos responsabilidades como hijos de Dios. ¿Y qué responsabilidades tenemos, hermano? Ser obedientes a su palabra. Sé obediente a Dios. ¿Por qué vino todo lo que vino desde el huerto del Edén, que se presentó a Adán y Eva? Por la desobediencia. Hubo desobediencia en el huerto. Y a causa de la desobediencia, porque se le fue dada una orden, una instrucción. Y por esa desobediencia vino todo lo que se desencadenó allí. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que seamos obedientes. ¿Qué decía Jesús? Que eran hijos, eran hermanos de Él, aquellos que hacían la voluntad de su Padre.
En una ocasión, mire, Jesús estaba reunido con los discípulos y con las personas. Y venía su madre y sus hermanos venían. Y ellos querían pasar y los discípulos dijeron, maestro, parafraseando hermano, maestro, vinieron tu mamá y tus hermanos. Y Jesús, como la gloria es de Dios, hermano, no es que él no quería a su mamá, pero tenemos que entender algo, la gloria es de Dios. La gloria no es de más nadie, es de Dios. Jesús, ¿qué le dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Estás haciendo tú la voluntad de nuestro Padre? ¿Estoy haciendo yo, porque yo no me voy a excluir, estoy haciendo yo la voluntad de mi Padre? A veces sí, a veces no, yo soy sincera. Pero no es una pregunta para que usted me conteste ya, sino es retórica. Es una pregunta para que usted la piense, la analice y pueda reflexionar en eso y mejorar lo que usted tiene que mejorar. Porque tenemos cosas que mejorar. Amén. Pero lo más importante, hermano, es que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre. Que nosotros sepamos que cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre hay bendición. Mi mamá nos castigaba cuando andábamos haciendo lo que ella no nos había mandado hacer. Cuando de repente nos escapábamos por ahí, esa era una cuera segura. Y hay que uno se riera del otro. Le daba al que se fue y le daba al que se reía que le estaban pegando al hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos alegrar de la desgracia del otro. Nosotros tenemos que ser solidarios, que instar a nuestro hermano. Usted ve que su hermano está haciendo algo incorrecto, converse con él, instelo. Hacer la voluntad del Señor. Pero nosotros también tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios es hermosísima. Es maravillosa, hermano. Léala a diario, escúchela a diario, porque ella nos reafirma quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Pero está en usted poner en práctica lo que usted sabe, tomar su lugar. A veces la circunstancia que usted vive a su alrededor no lo deja ver lo que Dios quiere hacer con usted. A veces hay vecinos peleando con usted todo el tiempo y usted está cansado, cansada. Y usted dice, ya estos vecinos me tienen harto. Y usted ora y usted ve como que nada pasa. Hermano, Dios lo quiere sacar de allí, usted no entiende. Que viene una bendición más grande y usted no entiende. Usted se quiere aferrar a eso. Usted tiene que permitir que Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. Porque dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Miren, cuando nosotros oramos, a veces le queremos decir a Dios, vamos a orar. Y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y que no, pero mejor no digo eso para que el Señor me responda. Nuestra voluntad no va a ser mejor que la de Dios. Si usted confía en que Dios va a hacer su voluntad, hermano, confía en esa palabra que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es lo mejor que le puede llegar a usted. Esa voluntad de Dios. Aleluya. Debemos imitar y hacer lo que nuestro Padre nos enseña, amarnos, apoyarnos, a cuidarnos los unos a los otros. Cuando Jesús vino, Jesús no andaba solo, ¿o sí? ¿Jesús andaba solo, hermanos? No. Él tenía su parking. Él tenía su grupo de amigos, sus discípulos. Él llegaba allá donde estaba María y Marta y él llegaba a parquear allá, perdón. Él llegaba allá a reunirse, a conversar, a hacer vida social allí. Pero en ese espacio, él compartía la palabra.
Él hablaba de su Padre, de sus maravillas. ¿Por qué usted cree que Marta estaba a veces afanada y turbada? Y cuando veía a María ahí sentada en el piso, escuchando a Jesús allí, ella se molestaba porque ella estaba concentrada en otras cosas. ¿Pero qué le dijo Jesús? Marta, Marta. Estaba ella muy turbada, hermanos. ¿Qué debe ser lo primordial para nosotros? La palabra del Señor. Eso debe ser lo principal, porque eso nos hace conocer a Dios. Y como yo en otras ocasiones lo he mencionado, Dios es tan maravilloso, Gilmara, que te dice que tú eres su hija y te lo deja escrito en blanco y negro, para que no haya dudas. Aleluya. Que no haya dudas. Hermano, miren, en Efesios 2:6 hay un texto muy hermoso que a mí me encanta. Y dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros tenemos que entender que espiritualmente hablando, nosotros no estamos en cualquier lugar. Usted no está en el aire. Usted no está escondido. Aleluya. Voy a leerlo bien aquí. Dice la palabra en Efesios 2:6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted no está en cualquier lugar. Entonces aquí, hermano, usted tiene que tomar el lugar que usted tiene como hijo de Dios. Porque eso de estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo es algo glorioso. Es algo tremendo, aleluya. Así que, hermanos, hoy usted debe confrontarse a usted mismo. Y que todas esas cosas que no lo hacen entender que usted es un hijo de Dios y cuál es el lugar que usted debe tomar. Si su esposo le dice cosas en casa, tome su lugar. Si su esposa le dice cosas en casa, tome su lugar. Si alguien en el trabajo está molestando, tome su lugar. Ore, clame, como dijo Jesús, Abba Padre, porque Él es su Padre. Él está esperando que usted vaya a Él y le hable y le pida. Hermano, quizá usted está pasando una prueba difícil, pero Dios está permitiendo que usted en esa prueba crezca y lo conozca más. Si es su voluntad, hermano, usted va a recibir ese milagro. Y oramos para que eso ocurra. Aleluya. Pero Dios está cuidando de usted aún en medio de esa prueba. Aún en medio de esa dificultad. Mire, el viernes estuvimos aquí enseñando también. Y enseñábamos sobre el Salmo 23. Y yo iba a comenzar el tema del Salmo 23 el viernes y lo iba a terminar hoy. Pero el viernes lo terminamos, así que hoy estaba el otro tema que Dios nos había dado. Y cuando leíamos el Salmo 23, implicaba muchas cosas el que usted dijera que Jehová es su Señor, que es su pastor. Implicaba muchas cosas. Y en el versículo, creo que era el 5, que decía, aderezas mesa delante de mí, hermano. Allí Dios le está diciendo a su pueblo, a sus hijos, que Él prepara la mesa. Y con eso Él le muestra al enemigo, aleluya, que Él va delante de usted. Y que ese enemigo ya tiene la derrota asegurada. Cuando Él adereza mesa, hermano, Él está yendo por delante y dice, no estás solo, yo estoy aquí contigo, aleluya.
Cuando el Señor es nuestro pastor, es nuestro Padre, es nuestro guía, es quien nos lleva de su mano, hermano. Él está con nosotros y usted no tiene que tener miedo a nada. A nada tienes que tener miedo. Fuera ese temor. Fuera esas inseguridades. Fortalezcámonos en Dios, hermano, porque usted no es cualquiera. Usted es ese hijo de Dios por el cual Cristo murió. Imagínense el amor que tenía Cristo, que Él se ofreció por nosotros, para que nosotros también fuésemos hijos de Dios. Entonces, qué tremendo es nuestro Dios, que nos convierte en hijos. Y hoy, hermano, yo quiero que usted se levante y tome su lugar como hijo de Dios, como iglesia de Dios. En este tiempo es un tiempo difícil. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y eso no se puede negar, hermano. Cristo viene en cualquier momento, ya todo está listo. Y no con esto quiero crear nerviosismo, no. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo era una adolescente, decían, Cristo viene, y ay, a mí me daba un miedo. Ay, Cristo va a venir, me voy a quedar. Porque uno no conocía la verdad como tenía que conocerla, porque uno no estudiaba la palabra, porque uno no se metía en intimidad con Dios y conocía del Señor. Pero qué hermoso es cuando tú lees la palabra y tú en vez de decir, Señor, aguántate un poquito, tú le dices, ven, Señor, ven. Ya ven que ya quiero estar contigo, ven que te quiero conocer. Aleluya. La venida de Cristo para nosotros debe ser una alegría. Debe ser ese anhelo más profundo, el que Cristo venga para encontrarnos con Él. La venida de Cristo no debe ser momento de temor, no. No debe haber momento de miedo, no. Ay, se va a acabar el mundo, que se acabe pues. Ya estaremos allá en la gloria con el Señor, aleluya. Maravilloso, maravilloso. Qué bueno es nuestro Dios. Hermano, vamos a ponernos sobre los pies, porque es necesario que usted como iglesia hoy tome su lugar como hijo de Dios. Gracias por vernos. Dios te bendiga. Gracias por